Amén. Bendiciones, mis amados, y de vuelta con ustedes. Estamos hablando de la importancia de cambiar las cosas para que nos vaya bien. Y sé que no tengo en el Evangelio sino 20 años, y lo que he aprendido en estos 20 años es que cada vez que yo he sido desobediente a lo que Dios ha constituido que Él va a hacer, yo he recibido en mi vida la reprimenda por lo que no hice correctamente. Pero no ha habido una sola vez en que yo haya pasado por alto lo que Dios dice, que yo no haya recibido la consecuencia de mi decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que he tenido que irme disciplinando en mi manera de pensar y hacer para poder llegar a alcanzar la vida de la palabra, y no que la haya alcanzado. Esto es un trabajo permanente. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 10. Iba para otra escritura, pero el Señor maneja las cosas así. Pues aunque, capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es algo que nosotros mismos hemos levantado alrededor de nuestra manera de pensar en algo, en una área, y no le permitimos a nadie que nos ataque esa área, que nos trate de derrumbar eso que hemos nosotros levantado, algunos con esfuerzo, otros con dolor, otros con experiencia. Pero cuando es una fortaleza que se levanta en contra de Dios, es del diablo. Así tú la mimes, la acaricies, le des biberón, tetero, chupeta, no sé cómo lo llaman en tu país. Cada vez que nosotros alimentamos una fortaleza que va en contra del principio de Dios, estamos haciendo y pensando cosas para que el enemigo de nuestra alma se sienta feliz. Mira esto. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones. Ok, cuando estamos hablando de especulaciones, son argumentos racionales, teóricos, que hemos adquirido por experiencia, por vivencia, lo que hemos reflexionado y lo que los acostumbramos a responder en determinadas circunstancias, y no queremos cambiar eso. Entonces dice que la palabra de Dios viene para destruir, porque todo se maneja a través de la fe. Cuando la palabra de Dios nos gira alrededor de Jesucristo, no sirve. Porque todo es por fe. Por la fe somos justificados. Y la fe, aunque la empuja el Espíritu Santo, tiene que ser Jesús el que la ejecute. Todo lo que se mueva alrededor de Jesucristo se mueve en fe, y el Espíritu Santo lo hace. Entonces, cuando nosotros no estamos girando alrededor de querer oír lo que la fe nos dice y mirar cómo Jesús lo hace, no tendremos armas para dañar las murallas que hemos levantado, y aún esas especulaciones de cosas que pensamos que son de valor pero no lo tienen, porque lo han enseñado en nuestra vida que no lo causan. Entonces, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mientras nosotros no le permitamos a que la palabra
en nosotros comience a destruir todo lo que no produce la vida de Dios, nuestros pensamientos van a seguir siendo iguales que antes. Él no va a poder morar, la palabra no se va a poder encarnar, no vamos a poder gozar de la vida que Dios dice, lo que se ganó en esperanza, pero que ahora es herencia, te pertenece. Entonces, por no vivir esa vida, es por eso que te va mal. Y no quiero decir que a mí me vaya a la perfección, pero yo tengo que someterme a estos preceptos, que si yo no permito que la palabra dañe lo que yo he aprendido por tiempo pensando que era bueno, y resulta que ahora que tengo el problema me doy cuenta que lo que yo pensé que tenía valor no es capaz de destruir esa fortaleza, entonces lo que yo pensaba que creía que era bueno no lo es. Por tal razón yo tengo que llevar todos mis principios de experiencia, de razonamientos, de conocimientos que yo pensé que eran buenos, enfrentarlos con la palabra para que la palabra los destruya. Porque si no hacemos eso, mira lo que va a pasar. Salmo 89. Está el espíritu de David, está hablando con Dios y le está ministrando al alma. Y entonces le hace caer en cuenta el Señor lo siguiente: si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, y si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión. Y aquí quiero recordarte algo. Él dice que a quien Él ama, Él castiga y disciplina. Y el apóstol habla esto más claro, lo expande más, diciendo que si nuestros padres terrenales nos disciplinaron para que nosotros obedeciéramos a los preceptos de ellos, ¿cuánto más no lo haríamos con Dios? Y si Dios lo hace es porque nos ama, porque quiere que no caigamos. Entonces, ¿qué pasa? La disciplina de Dios viene en el momento en que tú lo sientes, que como que te golpea, como que te latiguea, como que te anuncia y te dice, por el camino que vas mal. Si tú decides seguir, entonces vas a ser latigueado, vas a ser herido. Porque es lo que continúa diciendo, dice, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, cuando se consumó el pecado. Pero, a mí me encantan esos peros del Señor. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. ¡Qué tremendo! Eso es lo bueno de ser hijo, saber qué padre yo tengo, y que no es que mi padre entiende que yo peco y por la necesidad que tengo él me la entiende. No. Mi padre no es un padre de pecado, él es santo. En él no hay inmundicia de ninguna clase, y la palabra tampoco la soporta. La santidad de ella misma, el Espíritu Santo, ahí no cabe pecado por ningún lado. Las inmundicias están en nosotros. Entonces él dice que a pesar de que él te tiene que disciplinar y azotar, cosa que él no hace, el mismo Sata, don Sata, fue creado no solamente para cautivar al hombre con el pecado y seducirlo, sino que él cobra, porque coge la autoridad en el momento en que tú no tienes dominio sobre el pecado. Entonces el pecado te vuelve a dominar, entonces te vuelve a esclavizar. Al pecado volverte a esclavizar, entonces el pecado te cobra. Ese sí te cobra. Te cobra por la decisión errada que tú tomaste, el pensamiento errado, la actitud errada, la palabra errada que tú dijiste. Entonces te cobra. Viene el azote. Primero viene la prevención de Dios para parar, no paraste, ahora viene el castigo. Y dice el Señor que a pesar de que estás en ese momento en que no hiciste caso a la prevención y ahora estás bajo el azote, Él no ha quitado la mano de misericordia. La mano de compasión de Dios no se ha cerrado.
el deseo de sacarte de la esclavitud en la que volviste a caer no se ha quitado de su corazón. Su fidelidad va a seguir siendo la misma. Él vino al mundo para salvar al pecador del mundo, a todo aquel que se arrepienta y crea. Ahora, la palabra arrepentirse, cuando tú crees en un área de tu vida que está mal y la entregas al Señor, es no volver a quedar otra vez en lo mismo. Porque si no, no te has arrepentido genuinamente. Y aunque tú digas con tu boca, me arrepiento, pero tu ser interior sabe que lo va a hacer, ni creas que en el cielo fue escuchado eso. Porque antes de que tú pienses, ya Dios sabe lo que tú quieres pensar. Sabe las intenciones de tu corazón. De allí la importancia de que nosotros cumplamos lo que Jesús anunció en Mateo 11:29. Mansos y humildes. ¿Por qué? Porque delante de Dios estamos desnudos. No hay nada que podamos ocultar. Dice lo siguiente: pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. Quiere decir, Dios no va a torcer lo que Él te prometió que iba a hacer para ti por el hecho de que tú estés actuando mal o estés yendo tras el pecado. Si tú te arrepientes de tu pecado y de tu mal camino, Él va a volver a enseñarte tu fidelidad, porque Él no la falsea. Por eso el programa pasado terminamos hablando en donde Él no puede quitar la fidelidad mientras tú vivas. Tú estás pecando, estás llevando la consecuencia de tu pecado, pero si tú te arrepientes, el problema es que algún día, si tú vives de pecado en pecado, de pecado en pecado y practicando el pecado, tú no eres hijo. Así vayas a la iglesia. Si tú estás practicando el pecado y practicando el pecado y sabes que es pecado y lo sigues practicando, tú no eres dirigido por Dios. Pero eso no quiere decir que Dios va a quitar la fidelidad de Él. Él la va a tener allí. Porque Dios desea que nosotros nos arrepintamos genuinamente y vengamos a la fe para ser salvados, vengamos a la fe para ser limpiados, vengamos a la fe para tener la autoridad sobre el pecado que ya no puede señorear en nosotros, porque si ahora vive Cristo, Él no puede enseñorear, ya que Cristo lo venció, y cuando Él venga se va a encontrar con Cristo. Cuando el Padre te ve a ti, no te ve a Pablo, a Juanito, a Marta, a Lucía, no, Él ve a Cristo en esas personas. El pecado toma ventaja de ti porque no ve a Cristo. Eso está como aquellos discípulos que quisieron sacar un demonio en el nombre de Pablo, y el mismo demonio les dijo: no, yo a Pablo lo conozco, pero a ustedes no. Y les pegó una pena a ese diablo, a esos pobres hombres. ¿Por qué? No eran conocidos en el reino de Dios. No eran conocidos. Por eso Él dice que Él no va a quitar ni va a falsear su fidelidad, y su misericordia seguirá extendida. Por eso es la importancia y el llamado. Si tú sabes que en tu vida te ha ido mal, y son más veces las que te ha ido mal que las que te han ido bien, tú tienes que entender que tienes que cambiar, que tienes que arrepentirte genuinamente para poder obtener la bendición de Dios. Porque el mismo Dios dice: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Qué oportunidad más maravillosa saber que nuestro Dios nos dice: fallaste, caíste, no debiste haberlo hecho, caíste, estás arrepintiéndote y no lo vas a volver a hacer. Yo no he cambiado mi pacto que tengo contigo, ni voy a falsear mi fidelidad. Y la palabra que yo te prometí, que juré por mí mismo que la iba a hacer, la voy a hacer. Endereza tu camino. Permite que mi palabra gobierne tu corazón. Pero Él no va a poder reinar en donde no hay un lugar para reinar. Él no va a poder dirigir o mandar en un lugar en que hay otro entronado mandando y dirigiendo. Pero cuando uno entiende que si la vida de uno ha sido de mal en peor,
y que no ha podido alcanzar ese nivel que la Biblia dice, hombre, debemos de entender que nosotros no estamos haciendo la parte que nos corresponde, que es obedecer a la fe, correr a obedecer el principio que está establecido en la fe para traernos la bendición y ya no vivir esperando que se haga, sino que yo tengo que hacer una parte de es moverme apresuradamente para hacer lo que la palabra dice, porque el hacedor de la palabra es el que él va a llamar hijo. A ese es que le va a llamar bendito. A ese es que le va a llamar bienaventurado. En ese es que va a colocar la paz de Dios. ¿Quién no quisiera anhelar obtener la paz de Dios? Si la paz de Dios lo tiene todo. Pero mientras nosotros no sepamos que apartados de Jesucristo no podemos hacer nada, la vida se nos va a hacer muy difícil. Tu centro tiene que ser Jesucristo. Y lo que gira alrededor de tu vida tiene que ser palabra y espíritu, palabra y espíritu, palabra y espíritu, palabra y espíritu. Porque si la palabra y el espíritu están girando alrededor de lo que Jesucristo hizo y de lo que Él es, nos tiene que ir bien. Ya tu oración será eficaz, tu petición será certera, porque tú te estarás enredando, encadenando en palabra y espíritu, palabra y espíritu. Y los deseos de tu corazón van a ser concedidos. Pero tienes que saber que sin Jesús es imposible entrar a donde está el Padre. Porque Él es la puerta por la que uno tiene que penetrar al reino de Dios. Y si tú no puedes ver la puerta que es Él, ¿cómo vas a alcanzar las cosas que están en el reino? Es imposible. Es imposible. Mira lo que dice el apóstol, hablando de esto en Hebreos 11. Hebreos 10. ¿Sabes por qué nos es tan difícil entrar por la puerta que es Jesús y mantenernos en ella? Porque estamos creciendo en un mundo en donde todo es estilo microwave. Tú sabes, la gente ahora ya compra las sopas hechas, los potajes, los mete entre un microwave, 2 minutos y lo abre, está caliente, tiene verduras, vegetales, la pasta que quiera, con carne, sin carne, igualmente los frijoles, los garbanzos, cualquier cosa que tú puedas comprar ya está hecha. Nos enseñamos a que podemos ir al banco a cualquier hora, no hay que hacer línea, vas al cajero automático, depositas, sacas, o sea, un estilo de vida donde todo se nos ha hecho fácil. Fácil. Entonces pensamos que el evangelio es igual. Pensamos que coger por la mañana una taza de café a la carrera, poniéndole la corbata, arrastrando el saco, llamando a los gritos a los muchachos para que se monten y tomándose el café. Y Padre, en el nombre de Jesús, condúcenos bien, que tus ángeles nos protejan, que todo nos salga correcto. Amén. ¿Tú crees que con eso vas a mover la mano de Dios? No, pero el profeta, es que yo oré anoche. Sí, como tú oraste anoche. Padre, bendícenos, prospéranos, guárdanos en salud, guarda la casa. Señor, que mi trabajo esté allí mañana. Señor, que tenga la cuenta en el banco, multiplícala. Yo no trabajo lo suficiente, pero multiplica el poquito que tengo allá. Amén. Tenemos que cambiar la oración, no que no se pida. Lo he recalcado muchísimo. Sino que tenemos que ir en la comunicación, que es la oración a Dios, buscando a Dios. Buscar primero mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La gente no ama a Dios. Amar a Dios es como esa necesidad que tú sientes cuando no está tu esposo, tu esposa, bueno, si es que lo amas, porque hoy en día es tan conflictivo esto, que hay mucha gente que está por compromiso, por los muchachos, por el cheque del Medicare, por el cheque de la compañía, por el seguro de la compañía. Hoy es bien difícil ver matrimonios de 20, 30, 40 años, los hay,
Pero cuando usted los va a mirar, son personas que ahora mismo tienen 60, 65, 70. ¿Por qué? Porque los jóvenes, 2, 3, 4 divorcios. ¿Por qué? Porque se enseñaron que lo que no sirve se desecha. Entonces no tienen esa relación con Dios porque ellos no han sido enseñados desde sus casas en que con Dios hay que ser constante. Constante. Tener perseverancia. Estar ahí todos los días esperando que Él va a hacer algo. Todos los días esperando que Dios va a hacer algo. Todos los días esperando que Dios va a hacer algo. Resistente. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo y yo me resisto a ver y a saber y a pensar de que tú no lo vas a hacer porque tú lo prometiste y tu fidelidad no falsea. Tú dijiste que tú eras real, que yo lo creyera, yo lo estoy creyendo, yo estoy haciendo mi parte, Señor, porque sé que tú bendices la labor de mis manos. Yo estoy haciendo mi parte, Señor, bendíceme. Padre, yo estoy creyendo que tú me sanaste, que allá en la cruz no solamente se limpió mi pecado, sino mi salud también. Señor, yo sé que estoy sano en ti y comenzar a moverse en eso. Señor, dame una idea, porque ya llevo tanto tiempo trabajando dependiente de otro, que mira, yo sé hacer esto y esto y esto, yo sé que tú lo sabes, pero dame una idea, Señor, comenzar a depender, a hablar con ese Dios, saber que Jesús hizo un camino, que lo abrió para que tú y yo podamos ir allí. Se trata de una vida de constancia, de permanencia. El que permanece en la palabra es vivir en ella, pensar en ella. Pero si tú no anhelas eso, tú no vas a poder darte cuenta jamás hasta dónde tú amas a Dios. Uno se da cuenta cuánto ama a una persona de acuerdo a la comunicación continua que tenga esa persona. Tú no me vas a decir que tienes un novio o una novia y la ves cada 4 o 5 años y me vas a decir que tú estás volado de amor por ella. No, los que yo conozco que están enamorados, eso cada 5 minutos se llaman, se mandan mensajes por el internet, se mandan tarjeticas electrónicas. Bueno, ese es el tiempo de hoy, ¿no? Ya hasta las flores ni las envían, le mandan flores artificiales por el mismo internet. Bueno, todas esas cosas. Pero están ahí constantes, perseverantes, enseñando que están interesados en la otra persona. ¿Por qué no hacemos con Dios eso? ¿Por qué no hacemos con Dios eso? Cuando tú estés pendiente, así como estabas con ella mientras la conquistabas, o con él mientras lo conquistabas, no te habías levantado y ya estabas pensando cómo hacerte notar que estabas pensando en él, que habías soñado con él, aunque ni siquiera soñaste, pero le estabas haciendo saber que estabas interesado y pendiente de él. Así es que nosotros tenemos que aprender a amar y a conocer a ese Dios. Dice el apóstol aquí en Hebreos 10, versículo 19. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ahora, en esto tenemos que hacer énfasis. Tú te has visto, te has sentido, estás orando y sientes la atmósfera de que Dios está ahí contigo. ¿Tienes tú la palabra, la confianza, la certidumbre? A ver, ¿qué más se me ocurre? La expresión de poder decir y comunicarle a otra persona: yo entro a hablar con mi Padre. Porque cuando yo me pongo a llamarlo, Él me atiende. Y yo le cuento mis problemas y Él me responde. Sí, ¿cómo tú haces eso? Bueno, es que Jesús me lleva a Él. Él fue el que causó que Él y yo nos reuniéramos. Por eso es que el Evangelio tiene que girar alrededor de Jesús. Aún el Antiguo Testamento, que era la manifestación del Padre hablando y ordenando a sus hijos, muestra a Jesús
lo que sería cuando Él viniera. Aunque fue Jesús quien manifestó al Padre para Él y para nosotros, porque aquellos conocieron al Padre como aquel Padre que solamente le daba la orden y lo disciplinaba y le daba la provisión. Pero no más. Con Jesús se conoce a un Padre que puede morar con nosotros, que se puede sentar a hablar como Moisés se sentó con Él, como Adán lo hizo, como Noé lo hizo, como tantos lo hicieron. Esa es la posibilidad de que Jesús en nuestra vida, que es el verbo, es la palabra, es lo que esa palabra en su carne, por su sangre, logró para mí, lo que me da la confianza, la seguridad de que yo me puedo sentar a hablar con mi Padre. Tú sabes qué va a pasar en tu vida cuando tú puedas sentarte a hablar con tu Padre y tú tengas la confianza de que tú tienes un problema y tú puedes decir, espérame en un momento, yo no puedo tomar una decisión sin consultar. Vengo en media hora, en una hora, y la gente comienza a ver de que tú eres dependiente de hablar con alguien, que si en ese momento no te lo preguntan, va a llegar el día en que te van a decir, ¿usted con quién es que se retira a hablar? Y entonces tú podrás decir, es que mi Padre que está en los cielos, yo tengo que preguntarle a Él qué es lo que Él quiere que yo obedezca aquí en la tierra. Porque a mí me gusta hacer aquí en la tierra lo que a Él lo complazca. Entonces cuando voy a hablar con Él, Él me da la respuesta de lo que yo tengo que hacer aquí. Y va colocando en mi mente y en mi corazón los deseos de Él en mí. Entonces ya no es mi mundo, sino su mundo en mi mundo. Ya no es mi voluntad, sino su voluntad, y esa es mi confianza. Eso es lo que he aprendido. Que mientras yo obedezco a la palabra, que es la fe, Él va a estar con su misericordia y su fidelidad nunca va a falsear, y sus promesas, que aquellos la recibieron en esperanza, para mí son herencia. Tenemos que llegar a ese punto si tú quieres que tu vida cambie. No puedes seguir yendo a la iglesia, y digo entre comillas iglesia porque la mayoría de la gente sabe o conocen que las cuatro paredes se llaman iglesia, aunque ese es el punto en donde se congrega la iglesia eres tú, pero bueno, cuando tú vas allí, tú no vas a pedir, aunque pedimos, tú no vas a cantar para ti, aunque cantamos. No, vamos allí para reunirnos con los hermanos, para alabar, adorar, agradecer a Dios. Pero no estamos enseñados a esa confianza. Entonces, si lo que no podemos hacer con los hermanos juntos, que nos contagien de su ambiente y de su fe, ¿cómo lo vamos a poder hacer solos? O sea, yo te estoy retando a que la carencia de la vida tuya con Dios es la que no ha permitido que tu vida cambie. Tu vida va a cambiar cuando tú entiendas que la congregación no es un club social, que es un lugar de intimidad del pueblo de Dios, en donde todo mundo va a abrir sus labios, su mente y su corazón para agradecer a Dios por el solo hecho de que tenemos la libertad para adorarle en nuestro espíritu y que nuestra alma se someta a la voluntad de Dios porque nosotros la entregamos. El deseo mío en esta serie y el de mi Señor es que tú puedas entender que está el asiento en donde tú te tienes que sentar con mi Padre y como testigo Jesús, ya, está libre. Nadie ha ocupado la silla, tiene tu nombre. Necesitas sacar ese tiempo para estar con Él. Esa es la confianza que te va a dar la posibilidad de hacer cambios en tu vida, porque ya tú saldrás hablando, pensando y haciendo
lo que el Padre te diga, y lo que el Padre te diga es éxito, eso es conquista segura. Entonces tu vida sí va a cambiar, porque ya no vivirás tú, vivirá Él en ti. Pero de eso lo haremos en el próximo capítulo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.